Muy buenas noches, tiempo de noticias en Información TV. Hoy Francisco Camps vuelve a ser protagonista y eso que ni siquiera le hemos visto ni escuchado. La posibilidad de que vuelva a la primera plana de la política valenciana no deja de alentarse por parte de sus afines. Desde que fuera declarado no culpable, los campistas más acérrimos no han abandonado la campaña de desprestigio hacia el actual presidente Alberto Fabra con la intención de abrir paso al ex jefe del Consell. Uno de sus mayores apoyos es Rafael Blasco. El portavoz en las Cortes Valencianas no descarta la posibilidad de que Camps se vuelva a presentar a la presidencia, algo a lo que resta importancia Fabra, que hoy en su visita a Alicante ha intentado suavizar la polémica. Blasco, como portavoz, es una persona que está defendiendo los intereses del grupo y del partido a todos los niveles y desde luego no hizo más que expresar una posibilidad que reflejan los estatutos. La educación vuelve a formar parte de la agenda del día. Hoy ponemos la atención en el Colegio San Roque de Alicante. La constructora que se encarga de las obras del nuevo edificio ha paralizado los trabajos hasta que cobre lo que le debe la Generalitat, mientras los 180 niños del centro dan clase en pésimas condiciones, sin calefacción y sin patio. La Plaza Quijano es su zona de ocio, aunque lo que parecía un remedio se ha convertido en una preocupación más. Allí se encuentran con todo tipo de peligros, restos de bebidas, cristales y en general la resaca de las salidas nocturnas de los jóvenes en este parque. Después los viernes nos encontramos lleno de vasos, de botellas, de cristales rotos, de condones incluso, olores a orines, que es que nos tenemos que mover de sitio en sitio donde podamos respirar, porque es que no se puede ni respirar a veces. Hace unos días que la Cruz Roja alertaba del aumento del número de personas en situación de pobreza extrema. La institución distribuirá durante las próximas semanas más de 730.000 kilos de alimentos entre todas estas personas desfavorecidas de la provincia. Entre todos ellos hay muchas familias cuyo sustento era la construcción y que con la crisis se han visto inmersos en situaciones muy delicadas. Esta tarde muchos recogían su kit de alimentos, dicen que nunca se hubieran imaginado esto. Está viendo mucha gente que en su vida nunca pensó verse en estas situaciones. Al principio es muy malo porque tú nunca, tú has ayudado, pero nunca te has visto en la situación, y cuando te pasa, sobre todo cuando tienes pequeños, pues te quedas así, la nena te dice, mamá, pues quiero leche o quiero galletas, y tú le dices, pues no tengo dinero. Con la del pasado fin de semana, el Lucentum acumula 5 derrotas consecutivas, la peor racha de la temporada, que ha dejado al equipo de Vidorreta en la 8ª posición de la Liga y viendo cómo peligra la opción de playoff. Este mal momento ha motivado las críticas en el entorno del equipo, algo que ha molestado a Pere Llompart. El capitán recuerda que las derrotas han llegado junto con las lesiones que han impedido a la plantilla trabajar con normalidad. Han habido críticas duras al equipo. Creo que hay que pensar un poquito las cosas antes de decirlas, escribirlas y demás, porque el equipo ha dado mucho. Por lo tanto, pues hombre, nos gustaría que todo el mundo entendiese estas circunstancias. Las 8:36, comenzamos en directo a analizar todos estos asuntos. Sean bienvenidos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha estado esta mañana en Alicante visitando la sede de la OAMI y la Cámara de Comercio. Tras reunirse con los empresarios de la provincia, ha aclarado que ya hay un calendario de pagos con los proveedores y ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de que Francisco Camps se presente de nuevo a la presidencia. Los campistas no se rinden. Después de que fuera declarado no culpable, muchas voces se han levantado a favor de que Francisco Camps vuelva a ocupar el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. El último, Rafael Blasco, que no descarta que otro candidato, aparte de Fabra, se presente para liderar el partido en la comunidad. Así valoraba el jefe del Consell las palabras de su compañero de partido. Blasco, como portavoz, es una persona que está defendiendo los intereses del grupo y del partido a todos los niveles y desde luego no hizo más que expresar una posibilidad que reflejan los estatutos. Blasco ha sido uno de los políticos más críticos con la gestión de Alberto Fabra. El portavoz recordó que el partido tiene 138.000 afiliados en la comunidad y que cualquiera puede presentarse a un congreso. Fabra prefiere no hablar de esta cuestión.
Yo ahí no voy a entrar, lógicamente. Yo creo que el proyecto del Partido Popular es un proyecto muy sólido. Tenemos un gran partido, gente muy comprometida, que está dando la cara en momentos muy complicados. El hacer y tomar medidas difíciles en estos momentos no crean que es del agrado de nadie, pero hay que hacerlo por responsabilidad. Y el Partido Popular es un partido de gente muy responsable, muy seria y que sabe estar a la altura de las circunstancias. Tras su visita a la sede de la OAMI y a la Cámara de Comercio de Alicante, se ha comprometido a abonar lo que debe a los proveedores y ha explicado que ya existe un calendario de pagos. Pero lo primero que teníamos que hacer es ofrecer un plan y un calendario de pagos, porque difícilmente le podemos ofrecer a los empresarios nuevos proyectos si no hemos pagado los anteriores. Con lo cual, ahora ya tenemos claro cuál va a ser el calendario de pagos. Esa era la respuesta a la petición de los empresarios necesitados de más proyectos que ayuden a activar la economía. Lo que sí que ha hecho ha sido cambiar un poco las reglas de juego. Es decir, aquí ya no hay subvenciones, hay incentivos que ayuden a generar empleo y prosperidad. Además, el presidente de la Generalitat se ha comprometido a ayudar al Gobierno para que el cumplimiento del déficit sea una realidad. Lo que no sabe es si el medio punto que apunta Bruselas va a suponer un ajuste mayor a los 500 millones de euros previstos. Alrededor de un centenar de niños de 3, 4 y 5 años pasan su tiempo de recreo en un parque público porque su colegio no tiene las infraestructuras necesarias. En el Colegio San Roque las profesoras no dan abasto a la hora del patio porque no pueden bajar la guardia. Los pequeños juegan con colillas, excrementos de perros e incluso con cristales. Una situación que se podría evitar si el nuevo centro que estaba previsto que abriese en enero lo hubiese hecho. En el Colegio San Roque, la hora del patio se convierte en toda una odisea para las docentes. Poner a salvo a los pequeños a los que cuidan es su principal objetivo. Primera prueba, esquivar los coches. Segunda, subir por estas escaleras sin que nadie se caiga. Tercera, reunir a todos en un parque público, sin puertas y sin los medios necesarios. Esta es, sin duda, la más complicada de todas. Luchan contra cables sueltos, objetos olvidados, excrementos de perros o colillas. Pero su peor enemigo son los cristales. Cortarse con cristales todos los días. Bueno, aquí tengo el botiquín. Traigo el botiquín porque todos los días tenemos que hacer alguna cura. Y es que su zona de recreo es la misma que la de fiesta de los jóvenes. Pues los viernes lo encontramos lleno de vasos, de botellas, de cristales rotos, de condones incluso, olores a orines, que es que nos tenemos que mover de sitio en sitio donde podamos respirar, porque es que no se puede ni respirar a veces. Normalmente encontramos alguna vez agua, se han caído porque corren, es lógico, y se han manchado la ropa o el babi. No son condiciones. Creo que en el siglo XXI merecemos otro tipo de centro. Y eso que su futuro colegio está casi acabado. Es este. Se encuentra a unos metros, pero la falta de fondos lo ha dejado así, a pesar de que desde el ayuntamiento se comprometieron a solventar el problema. Nos hablaba de la inminente libranza de pagos, ¿no? Había un pago comprometido que inmediatamente iba a desbloquear esta situación de parálisis de la obra. Esto era una cosa que nos decían el 1 de marzo. Pero a día de hoy nada de nada, a pesar de que la necesidad es evidente. Necesitamos urgentemente ese centro para que ellos tengan los espacios pues lógicos y disponibles que necesita un centro normalizado. Mientras llegan los fondos, los niños de San Roque seguirán teniendo un parque público como único lugar para el recreo. Hoy se ha reanudado la actividad en las obras del edificio anexo al Palacio Salvetti. Recuerdan que fueron paralizadas por el ayuntamiento tras la denuncia de los grupos de la oposición. Estos trabajos afectaban a la visión de la fachada del palacio, edificio protegido en el plan general y catalogado en el plan especial del centro tradicional. De esta forma se evitará que una construcción de 5 plantas tape el lateral de esta pequeña joya de Alicante. Eso sí, esta rectificación le costará al ayuntamiento 56.000 euros. Es la indemnización que deberá pagar a la promotora Alzar. Y la Policía Nacional ha detenido a 46 personas en un tentadero de peleas ilegales de gallos en Callosa de Segura. En estas imágenes se ve a los agentes acceder a la vivienda en el momento en el que se celebraba uno de los combates. Los promotores entrenaban a los animales para exacerbar su agresividad. Utilizaban gallos con las crestas amputadas y les suministraban anfetaminas, cafeína o estricnina. La entrada al tentadero costaba 10 euros y en el interior las apuestas habituales oscilaban entre 300 y 600 euros
Si bien estas cifras se incrementaban en las llamadas peleas del millón, en las que los participantes podrían llegar a jugarse hasta 10.000 euros por combate. La demanda en los últimos años de ayuda a entidades como Cruz Roja se ha multiplicado por 3. La crisis ha hecho que muchas familias ya no cuenten ni siquiera con las ayudas por desempleo. A muchas de ellas y a otras que atraviesan sus peores momentos económicos van destinados los miles de kilos y litros de alimentos que se están donando estas semanas desde Cruz Roja. Se trata de una campaña de alimentos que se realiza cada mes. Esta es una compra mensual de muchas familias, con la diferencia de que es gratis y de que en la mayoría de los casos es la única que entra en casa en el último mes. Es la que ofrece Cruz Roja a familias como la de María Isabel, muchas que como ella dependen de ayudas como esta para salir adelante. Tengo 3 nenes y mi marido lleva 4 años en el paro, yo también estoy en el paro y hemos pasado de tener un sueldo medio bien, pues ahora tenemos 420 euros, solo entran en casa. Y bueno, pues estoy pagando una hipoteca, que bueno, la casa no sé si se la quedará el banco o no, y pues con lo que ganamos no tengo. En toda la provincia de Alicante, Cruz Roja repartirá durante las próximas semanas más de 700.000 kilos o litros de alimentos. Son muchos, pero solo cubren una pequeña parte de la demanda. En este año se ha incrementado con relación al año anterior casi en 3 veces la demanda de gente que viene a solicitar las ayudas. Durante como máximo 3 meses al año se benefician miles de familias. Muchas son nuevas en esto. La crisis les ha arrastrado hasta aquí. Ahora último se está viendo mucha gente que en su vida nunca pensó verse en estas situaciones. Y nos lo dicen a nosotros, si yo supiera o tuviese trabajo, yo no vendría, estaría trabajando. Nunca pensé que íbamos a pasar por este momento. Al principio es muy malo porque tú nunca, pues tú has ayudado, pero nunca te has visto en la situación y cuando te pasa, sobre todo cuando tienes pequeños, pues te quedas así, la nena te dice, mamá, pues quiero leche o quiero galletas, y tú le dices, pues no tengo dinero. Me pilló grande, no sabía cómo explicárselo. Y bueno, pues ahora pues lo vamos llevando. Para optar a estas ayudas hay que cumplir unos requisitos y la cantidad de alimentos se adapta al número de integrantes de la familia. Hasta ellas llegarán carros llenos. Los vacíos volverán a los pasillos de Cruz Roja el próximo mes. Hacemos ahora un viaje en el tiempo para recordar la Guerra Civil Española y sobre todo su efecto en la Comunidad Valenciana. Lo hacemos de la mano de Gaspar Díez, inmerso en su tesis doctoral. Este investigador de la Universidad de Alicante acaba de publicar el libro Sant Vicent del Raspeig bombardeado, Atlas fotográfico. Este trabajo recopila las imágenes de los ataques de la aviación italiana sobre la localidad entre el año 38 y 39. Gaspar Díez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se sabe sobre los bombardeos en San Vicente? Bueno, sobre los bombardeos en San Vicente, partiendo de la documentación italiana, pues podemos conocer ahora bastante, incluso con mucho detalle. Ya no solo por el material gráfico que conocemos y que se puede consultar en este libro, sino también otros datos más concretos, como por ejemplo la hora de salida de los aviones, sobre qué hora lanzaron las bombas, el número de bombas que lanzaron, a qué altitud, si querían cumplir el objetivo, qué objetivo era, si lo habían cumplido, etcétera, etcétera. O sea, es con el acceso a la documentación generada por los mismos italianos, es decir, los autores de estos bombardeos, podemos conocer con mucho detalle, mucha minuciosidad, cómo fueron llevados a cabo estas incursiones. O sea, que las fotografías no son meras ilustraciones de lo que ocurrió en aquel momento. No, las fotografías, por ejemplo, en este caso de los bombardeos, nos da a conocer de primera mano un documento que en su momento ya los altos mandos de la aviación italiana utilizaban ellos mismos para documentar y conocer de primera mano cómo iban realizando estos ataques, estas incursiones, ya no solo la efectividad de sus resultados, sino otros datos. A manos del historiador, cuando nos llegan estos documentos a nuestras manos, pues nos arroja luz sobre otros datos que de otra forma sería un poco difícil conocer, o al menos nos tendríamos que hacer una idea aproximada. Gracias a las fotografías, por ejemplo, podemos conocer el lugar exacto donde cayeron estas bombas, podemos también llegar a conocer un poco el impacto de las mismas, podemos conocer, por ejemplo, la formación de los mismos aviones que lanzaron.
y toda una serie de datos que claro, que un documento que en cierta manera, sobre todo el particular de las fotografías aéreas, sí que podemos tildar de que tiene cierta objetividad, pues resulta valioso y fundamental. Los ataques al litoral valenciano llegaron al final del conflicto. ¿Qué episodio marcó esta nueva dirección? Bueno, los bombardeos sobre el litoral valenciano, sobre todo el país valenciano, se fueron sucediendo sobre todo a la guerra civil, pero sobre todo empezaron a potenciarse pues, a partir del año 38. Por ejemplo, en el caso de San Vicente del Raspeig queda muy bien marcado y señalado a partir de mediados de 38. Sobre todo, la razón fue en el momento en que iba avanzando la guerra civil, conforme iban cayendo otros frentes, sobre todo el frente del País Vasco, y cada vez el bando franquista iba asediando más Madrid. Por ejemplo, el gobierno republicano, se fue situándose hacia posiciones que estuvieran alejadas del frente de guerra, y entonces, claro, el País Valenciano, como otras zonas del litoral mediterráneo, pues reunía toda esa serie de condiciones. Claro, el momento en que el gobierno republicano se sitúa en esas zonas y queda lejos del frente de guerra, pues claro, el bando franquista, en este caso ayudado por los fascistas italianos, que en su momento situaron una base en la isla de Mallorca, una base del ejército aéreo, pues pudieron perfectamente lanzar todos los bombas sobre esta zona, y claro, la intención precisamente era pues atacar toda aquella infraestructura que pudiera ayudar al gobierno de la República para abastecer a su ejército, intentar también destruir el entramado gubernamental de la República y también, claro, hay que decirlo, intentar minar la población, la moral de la población civil, y muchas veces, pues desgraciadamente, atacando incluso con víctimas civiles. Este trabajo es fruto de una investigación mucho más amplia que has realizado para tu tesis. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de mi tesis doctoral es hacer un acercamiento y plantear una aproximación metodológica historiográfica pues que pueda ayudar a un historiador que cuando se enfrenta a un documento fotográfico pues intente conocer o intenta tener algunas claves orientativas que le ayuden a extraer aquella información que le puede dar este tipo de documento histórico como cualquier otro documento y que no sea simplemente el hecho de ilustrar. Generalmente las fotografías en historia siempre se han solido utilizar de forma mayoritaria, aunque no siempre, claro, como ilustración de un hecho y ilustrando una hipótesis que ya se había demostrado por otros lados. No obstante, claro, la fotografía, si contamos con la metodología suficiente y bien documentada, nos ayuda a sacar unas claves que de otra forma pues quedaran un poco vacío. Desde este punto de vista, pues mi tesis intenta apuntar un poco, desenmascarar este tipo de claves, y estoy concretamente investigando el caso de la fotografía que se realizó durante la Guerra Civil en el País Valenciano, que bueno, hay un legado más allá de las fotografías aéreas, que es las que se pueden consultar en el libro que acabo de publicar. ¿Se ha perdido esa utilidad de la que hablabas, de documento histórico que siempre ha tenido la fotografía? Digamos que el documento histórico de la fotografía, más que perderse, en cierta manera siempre ha adolecido un poco de falta de metodología, de decir exactamente cómo podemos enfrentarnos a este tipo de documento. Lógicamente yo no he sido el primero que he empezado a investigar todo esto, aunque ya hay otros pequeños trabajos pioneros, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Estos mismos especialistas vienen a quejarse un poco de esta perspectiva. Digamos que la fotografía siempre ha estado presente, y más en la historia contemporánea, es uno de los documentos, pero nunca se ha llegado a afrontar, desde mi punto de vista, de manera directa, ni nunca se ha llegado a entender el verdadero potencial que puede guardar. Y es una verdadera lástima porque, sobre todo cuando nos enfrentamos a la historia contemporánea, uno de los grandes documentos que nos ayuda a comprenderla y que tiene que ser fundamental para poder acercarnos a la fotografía. Entre otras cosas porque el nacimiento de la fotografía prácticamente está a la par, bueno, un medio siglo más o menos después de lo que hoy entendemos como el periodo de historia contemporánea. Y prácticamente todos los grandes hechos que empezaron a ocurrir dentro de la historia contemporánea a nivel mundial, incluso, cabe decir, desde mediados del siglo XIX,
siempre cuentan con la presencia de un fotógrafo. Claro, las formas de captar la fotografía y las variaciones han variado a lo largo del tiempo, pero no obstante la importancia de este documento y su papel testimonial al menos siempre ha estado ahí presente y es necesario por reivindicarlo y afrontar estas claves metodológicas para saber interpretarlo y leerlo. Para obtener todas estas fotos que aparecen en tu libro, has tenido que viajar a Italia. ¿Allí te ha sido difícil conseguirlas? Bueno, digamos que la documentación que se presenta depende de un ministerio, del Ministerio de Defensa italiano, concretamente de la sección aérea, y que ahí tienen, como cualquier ministerio, pues su sección de archivística, de documentación de toda la información que ha ido generando durante a lo largo del tiempo. Acceder a este tipo de documentación pues requiere de toda la burocracia necesaria pues para acceder a archivos que dependen de ministerios y que también pues al estar vinculados con, al estar relacionados con material bélico tienen su digamos dificultad o su delicadeza. Difícil desde el punto de vista burocrático, siempre lo va a ser, lógicamente. También estamos hablando de que es un material pues delicado, muy susceptible en desde muchos puntos de vista, pero bueno, está accesible al público y bueno, dentro de una serie de condiciones se puede consultar, lógicamente. Los aviones fascistas también dejaron huella en Alicante, donde en el año 38 se produjeron los bombardeos, entre otros, del Mercado Central. En torno a este episodio, en los últimos años se han creado muchas polémicas. Costó mucho que el consistorio llamase a la Plaza de las Flores Plaza 25 de Mayo. Es solo un ejemplo, ya que en toda la provincia todavía se conservan muchos elementos que recuerdan a los que siempre hemos llamado los vencedores de la guerra. Con el paso de los años, ¿se ha superado el conflicto? No, o sea, el conflicto realmente no se ha superado como tal y sí que es cierto que se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la investigación y se han aportado y se ha esclarecido mucha luz que hace años era impensable o que era prácticamente desconocida. No obstante, cuando he dicho que no se ha avanzado lo suficiente, basta un poco recordar lo que ha pasado hace solo unas semanas, cuando el juez Baltasar Garzón fue llevado a los tribunales precisamente por intentar investigar los crímenes que se cometieron durante el régimen de Franco. También todas las víctimas que están en cierta manera reclamando que se investigue esto y que se sepa al menos qué ha pasado con sus familiares, lógicamente es algo que es necesario dentro de un régimen democrático solventar. No es tanto, atendiendo por ejemplo a uno de los últimos informes de Amnistía Internacional, cuando nos enteramos que a nivel mundial España es el segundo país con un mayor número de fosas sin identificar, solo después de Camboya, pues eso nos da a entender un poco que es necesario poner algo sobre las mesas y aclarar algunos puntos. Lógicamente yo, desde mi punto de vista, creo que no es aclarar algunos aspectos, por ejemplo no es ni mucho menos abrir ninguna herida, simplemente dejar que un determinado número de familiares puedan tener el legítimo derecho a velar por sus muertos, un derecho que está muy incrustado culturalmente dentro de las sociedades occidentales. Es un episodio para analizar más a fondo. Nos quedamos sin tiempo. Gaspar, ha sido un placer poder recordar esta noche este episodio de nuestra historia. Muchas gracias por haber estado en Información TV. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Continuamos tomando el sol con un buen libro, dando un paseo por la arena y los más osados incluso metiéndose en el agua. Son imágenes de esta mañana en la playa del Postiguet. Bien, podían confundirse con estampas más propias de los próximos meses, aunque, como vemos, la Agencia Estatal de Meteorología no se equivocaba cuando anunció para hoy máximas de 22 grados. En Alicante se han cumplido y si le añadimos la suave brisa y los cielos despejados, tenemos esto, un día para disfrutar del buen tiempo. Para mañana la imagen se repite, ya que se esperan registros parecidos a los de hoy. Hacemos ahora una breve pausa para la publicidad y en unos segundos volvemos con el deporte. Hasta ahora.